Volvemos, estamos en la tertulia de este miércoles 8 de julio del año 2020. Estamos con Fernando Butazzoni, Teresa Herrera, Karina Novarese y Rodolfo Saldain. Vamos a un segundo tema. Este vino de afuera ayer, pero fue gran asunto de conversación. Una noticia que tuvo su impacto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se caracteriza por minimizar la pandemia de COVID-19, que es un opositor a las medidas de confinamiento, confirmó ayer que contrajo el coronavirus. Bolsonaro llamó a una rueda de prensa para dar a conocer la noticia y allí mantuvo su postura desafiante ante la emergencia sanitaria. La vida continúa. Brasil necesita volver a trabajar, caso contrario la economía puede ser colocada en una situación compleja, sostuvo. Durante su comparecencia, Bolsonaro le pidió a los periodistas que se alejaran, él se alejó también y procedió a quitarse el tapabocas que tenía puesto para demostrar, para que se viera que está tranquilo, que está bien. Faça. Solta aí. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô aqui. Vocês verem minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Bolsonaro decía, estoy bien, gracias a Dios. Los que criticaron pueden seguir criticando. La libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia. Vamos a ser cuidadosos con los mayores y con las personas que tienen comorbilidades. Los más jóvenes tomen cuidados, pero quédense tranquilos, que para ustedes las posibilidades de algo más grave son próximas a cero. Próximo de zero. Obrigado a todos. Hasta daqui uma semana, si Dios quiser. Bolsonaro agregó que tomó hidroxicloroquina, este fármaco cuya efectividad contra COVID-19 es muy discutida en la comunidad científica. ¿Cómo observaron este episodio? ¿Quién empieza? Teresa. Bueno. Intervenciones cortas si es posible. A ver. Sí, lo mío va a ser corto. Bueno, en primer lugar, plantear que yo creo que, no quería sopa, dos platos, ¿no? Toda la negativa de Bolsonaro a reconocer esto, en realidad a mí me sorprende que no se haya contagiado antes, porque toda su actitud parecía a esos de las horrorosas fiestas de Estados Unidos de se saca el premio quien se contagia primero, ¿no? En varias ocasiones ya se había hecho test y ellos habían dado negativo, ¿no? Ahora dio positivo. Claro, porque tuvo conductas de riesgo todo el tiempo. Y yo me quiero referir a eso, más allá de que todo el mundo sabe claramente cuál es mi opinión acerca de Bolsonaro, y no lo voy a repetir acá, que es la peor, pero no puedo negar que es un referente, la gente lo votó. Entonces, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el ejemplo, es decir, de qué manera las personas pueden seguir la conducta de un tipo sobre este tema que está negando la importancia de una pandemia que está matando muchísimas personas. Y lo segundo que me preocupa también es en su discurso esa especie de, lo voy a decir en castellano básico, viejos jódanse. ¿Perdón? Viejas jódanse. O sea, ese permanente él exalta, no, los jóvenes no tienen problema, no se preocupen, esto a los jóvenes no le va a hacer nada, bla, 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 y hay que salir, y la economía. Entonces, ¿cuál es la traducción de eso? Bueno, aquellos que son de mayor edad, que tienen las comorbilidades, muéranse. No dijo eso, ¿no? Dijo, vamos a ser cuidadosos con los mayores y las personas que tienen comorbilidades. Como que ahí sí. Los jóvenes salgan y pero a ver, Teresa, ahí sí él está diciendo, en esos sectores hay que tener cuidados. En los otros es donde él se muestra mucho más abierto y flexible. Claro, pero de todos modos, Emiliano, si vos en una sociedad estás alegremente no cumpliendo porque decir, los jóvenes, ¿por qué se cuidan en Uruguay? ¿Se cuidan por ellos o se cuidan por los contactos que pueden tener? Porque todos sabemos que esto es tremendamente contagioso. Bueno, a ver. Entonces, cuanta más gente esté contagiada, así sea joven y sea sintomática, más probabilidad hay de que se contagien aquellos a los cuales el virus lo puede matar. Digo, eso es 2 más 2 son 4. Entonces, eso es lo que, por eso digo que detrás, la lectura que yo hago del metamensaje es, de última, si se mueren algunos que están enfermos o que son viejos, mala suerte. ¿Quién sigue? Bueno, Karina.
Todos quieren seguir. Bueno, Karina, dale tú, así vamos, dale. No agrego nada. Hoy vamos con el matriarcado. A ver, está interesante analizar este tema, porque ustedes recuerdan que al inicio, creo que fue en marzo a esta altura, ya este año se me ha ido muy rápido, Boris Johnson, el líder británico, el líder de Gran Bretaña, que también era uno de los grandes descreídos, digamos, entre comillas, del coronavirus, y hablaban de que es una gripe más, en esa misma línea que Trump y que Bolsonaro. Él también se contagió un poquito más complejo, terminó en el CTI, salió y finalmente cambió totalmente de opinión, y cambió también con eso el rumbo que le dio su propio país a la hora de enfrentar esta pandemia, que igual está muy complicado, ¿no? Bolsonaro en este caso, yo creo que el haberse contagiado le juega políticamente a favor, y es espantoso lo que estoy diciendo, pero es verdad. Sí, por ahora le juega a favor, porque además él está demostrando, entre comillas, que la hidroxicloroquina sirve, en él está produciendo buenos efectos, etcétera. Como que todo va a depender de cómo evolucione su salud en los próximos días, ¿no? Exacto. Por ahora está evolucionando relativamente bien. Se hizo ese estudio que se hace de cantidad de oxígeno en los pulmones. No soy experta, así que seguramente lo estoy diciendo mal. La saturación y le estaría dando bien. ¿Perdón? Midieron la saturación. Saturación de oxígeno, exactamente. Todo indica que va a salir bastante bien parado, aunque recuerden que Bolsonaro está dentro del grupo de riesgo porque tiene 65 años, si no me equivoco. Entonces esto políticamente es muy peligroso, porque si ya la mayoría de la población de Brasil está un poco ignorante de este tema, recuerden que hay mucha discusión política sobre el tema y también periodística en los medios, pero en una población de 210 millones de personas, la gran mayoría ignora qué es lo que hay que hacer con respecto al COVID, y una gran parte es parte de ese 55% de los brasileños que apoyaron a Bolsonaro en la última elección. Entonces, hay mucha gente que duda del COVID y de su contagiosidad y de lo que implica, y si el presidente ahora encima se mejora y está todo bien, va a ser un elemento más a favor de por eso. que dejemos correr este bicho. Tanto es así que hay quienes dudan de que Bolsonaro tenga COVID-19. Hoy aparecía esa especulación entre los oyentes temprano, cuando tuvimos el contacto con Brasil, y resulta que no es una especulación solo de oyentes uruguayos retorcidos. En la prensa brasileña el tema ha estado en debate desde el día de ayer. Efectivamente, Bolsonaro se hizo un test y le dio positivo, o esta es una maniobra de él justamente para llevar agua para su molino. Lamentablemente se ha instalado esa polémica. Lo que pasa es que los antecedentes de Bolsonaro de manipulación feroz de todos los temas, y además está en el medio de una gigantesca crisis política, hacen dudar de esto, y la verdad es que le vendría muy bien mandar la atención para otro lado cuando él y sus hijos, sobre todo sus hijos, están en el medio de escándalos de corrupción y de política gigantescos. Fernando. Pero bueno. Sony. Yo creo que hay un problema que está subyacente allí en la actitud de Bolsonaro, que tiene que ver con la economía. Es decir, Bolsonaro está haciendo esfuerzos, digamos, erróneos, por supuesto, pero esfuerzos gigantescos, al costo que sea, para que la economía de Brasil sea como la bicicleta, ¿no? Que por lo menos despacito, pero mantenga el equilibrio. Si se para, se viene toda la estantería abajo, incluido se viene abajo, por supuesto, el poder de Bolsonaro. Entonces yo creo que atrás de esta situación, incluso sea maniobra, no tenga COVID o lo tenga, su discurso, etcétera, lo que hay es un esfuerzo para mí totalmente irresponsable para tratar por todos los medios de que la actividad económica interna de Brasil se mantenga en determinados niveles, que es lo mismo que está haciendo Trump, con la oposición, por supuesto, de muchos gobernadores y digamos, una cosa más estructurada. Es salvar la economía a cualquier costo. Es un costo de, 50, 60 mil muertos más o menos, parece que no hacen la diferencia. Yo creo que ahí lo que hay atrás de esto, repito, sea verdad que tiene COVID o sea una maniobra política, lo que hay atrás es un esfuerzo desesperado e irresponsable por mantener la actividad económica viva, digamos,
en los grandes centros de Brasil económicos, que son además los más golpeados por la pandemia. ¿Y Rodolfo? Bueno, yo, la línea mía iba bastante, me sacaron el discurso, Karina y Fernando, como suelen decir los políticos, ¿verdad? Creo que esto puede estar reforzando la estrategia de Bolsonaro ante la pandemia. Es decir, su estrategia ha sido de minimizarla, de ni siquiera respetar el riesgo existente. Y ahora que usé esa palabra, a mí me parece muy, muy irresponsable e irrespetuosa la forma en que el presidente brasileño está manejando el tema, dando por bueno que efectivamente tiene su test es real y que dio positivo, ¿verdad? Cada vez veo más en las redes más dudas al respecto, pero bueno, pensemos que eso que es verdad. Un problema central que tiene para nosotros eso es que es nuestro vecino más grande y que lo tenemos con una frontera totalmente abierta y que por lo tanto los esfuerzos que está haciendo nuestro gobierno, nuestras autoridades, nuestra población, pueden verse dañados muy rápidamente por este tipo de acciones poco responsables del gobierno brasileño. Realmente, ¿verdad? Eso es un problema. Creo que en la frontera uruguaya eso se ha tomado conciencia. Rivera, primer brote, después, bueno, está el brote en 33, que puede tener otro origen, pero sabemos que tanto en la zona de Cerro Largo como en la zona de Rocha, es una fragilidad enorme y nuestro principal riesgo es nuestro vecino. Hablando de perillas, Rodolfo, si querés te la complico un poco. También a nosotros nos serviría que la economía brasileña no se desbarrancara, ¿no? Esa obsesión de Bolsonaro porque la economía se acomode o no caiga tanto o se recupere, también es un interés nuestro, ¿no? Fíjate qué dos vecinos tenemos, qué situaciones económicas tienen nuestros dos grandes socios y vecinos, ¿no? Claro. Sí. Pero, perdón, pero en el mismo sentido no nos interesa que ninguna economía nos vaya mal, a nosotros tampoco, y vamos a pagar el precio de todos estos meses de semiactividad o de inactividad baja. No, pero ¿viste cuál es la esencia del discurso de Bolsonaro? Y no solo Bolsonaro la tiene, ¿no? Señoras, señores, acá con esto del COVID-19 se ha hecho una gigantesca exageración y se está obligando, entre comillas, a los países a suicidarse económicamente para enfrentar la pandemia, ¿no? En definitiva, ese es el planteo. Sí, pero es un planteo, en mi opinión, equivocado. Es el planteo de Trump, ¿no? Perdón. No, está bien. Creo que Teresa está hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Bueno, vamos a aprovechar y hablamos nosotros. Claro, sigan ustedes. Ya está. A eso me refería yo cuando hablaba de lo peligroso del discurso de un referente como Bolsonaro. Es decir, lo peligroso, que también digo, una de las cosas que retomó Fernando, lo peligroso de ese discurso. ¿Por qué? Porque en definitiva es como el permiso para matar, ¿no? Es decir, en definitiva, bueno, sigamos, no nos cuidemos, no importa, se va a pagar un precio, va a haber alguna gente que se va a morir y bueno, mala suerte, pero sigamos adelante. Y eso es lo que a mí me parece peligrosísimo. Es ese discurso que, bueno, que si además se comprueba esta teoría conspirativa de que está simulando la enfermedad y que va a hacer como que la transitó perfectamente, peor aún. Comprobar eso en Brasil hoy en día es casi tarea imposible, porque imagínense que no están pudiendo comprobar los hechos más rampantes de corrupción. Esto no, ¿quién va a decir? Un médico dice sí, es verdad, otro médico dice no es mentira. ¿Por qué? Fernando se ríe, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, me río porque justamente lo que dice Karina es así, es decir, la situación en Brasil desde el punto de vista... Es decir, nosotros yo creo que a veces no terminamos de entender, nosotros digo los uruguayos, ¿no? En qué sociedad vivimos, la sociedad uruguaya, ¿no? Porque si miramos para todos lados, no solo para Brasil, miramos para Argentina, miramos para Chile, miramos para España. En España resulta que ahora el ex rey le regaló 65 millones de euros a una amiga, entre comillas, la amiga. Miramos para Estados Unidos. Son sociedades que están
viviendo situaciones institucionales gravísimas y nosotros, afortunadamente acá discutimos apasionadamente, y me parece bárbaro, por un fallo en un ministerio en una noche de tormenta. Digo, vos sabés que estaba pensando exactamente lo mismo, sin sacar la trascendencia que tiene para un país como Uruguay que suceda eso, porque en un país chico tampoco deberían suceder estas cosas, pero estaba pensando exactamente eso. Y lo último que quería decir con respecto a Bolsonaro es que también recuerden lo siguiente, él venía ya dando todo un discurso anti-COVID, digamos, o sea, COVID no existe, existe, pero no es la gran cosa, es como otra gripe. De hecho, él estaba tratando de vedar algunos de los artículos de la ley que obliga a utilizar tapabocas. Sí. Y durante la entrevista, que vos creo que la mostraste, pero yo no veía ahí la pantalla, la entrevista que le hicieron 3 periodistas, él se aleja mínimamente y se saca la máscara, el barbijo, y la cara de la periodista, que no sé de qué medio es maravillosa, porque pone una cara que no puede creerlo, y se aleja así de costado. Le llegaban a la periodista, seguro. Desesperadamente se aleja de costado. Pero a ver, es otro elemento más de peligrosidad, porque si el tipo apenas usa el barbijo, dice que no hay necesidad de usarlo en todos lados, y además enfermo se lo saca, aunque sea a 2 metros de distancia, de vuelta sigue generando una cantidad de mensajes que efectivamente llegan a millones de brasileros que sí confían en él. No creamos, porque a nosotros nos cae mal Bolsonaro en general, o por lo menos a nosotros 4, no creamos que a los brasileros les cae mal en su mayoría, porque no es así. Sigue teniendo, aunque ha bajado su popularidad, sigue teniendo gran apoyo. Uh-huh. Tal cual, insisto, es un referente. Es creíble para ese montón de gente y bueno, entonces todo vale. Y ese montón de gente nos visita en Rivera, en el Chuy, etcétera, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Una debilidad bien importante. Sí. Ya volvemos, ya seguimos. Quedan unos minutos más de la tertulia de hoy.